Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nasli Kalinina, aquí nuevamente en Conversándote al Oído, un espacio literario en el mundo digital. Hoy con una guara, con una compatriota de mi bella Lara, de Barquisimeto, la capital musical de Venezuela. Así que de verdad que estoy muy, pero muy contenta de que Isaura Sánchez haya aceptado mi invitación. Así que bienvenida, amiga. Ay, gracias. Muchas gracias. Mira, de verdad que tu biografía eh, me llamó mucho la atención. Me gusta mucho porque tienes temas que contarnos muy interesantes. Que quiero que, bueno, seas tú misma quien te presentes y los cuentes, porque en Conversándote al Oído me gusta conocer al autor detrás de sus obras, ¿ok? Así que, por favor, cuéntanos, ¿quién es Isaura Sánchez? ¿Quién es ella detrás de sus obras literarias? Wow. Pues Isaura Sánchez, mira, me ha costado mucho conocer a Isaura Sánchez, porque esa Isaura es una maga, la que está detrás de sus pinturas, porque soy pintora, y la que está detrás la que es escritora es una maga que, vamos a hablar del arquetipo mago, que hay cuatro arquetipos según Jung, el Carl Jung, que es la maga. Tiene que ver la parte psíquica de la mujer, la etaira, que tiene que ver con la parte sexual, la madre, que es la madre, y la amazona, que es la mujer que produce el dinero. O sea, tenemos cuatro arquetipos como mujer. Y la maga, según una vez me explicó un astrólogo, es la que me ha poseído. Entonces, ¿qué pasa? Que esa psique mágica me ha dominado mucho mi vida, ¿no? O sea, a pesar de que yo comencé a dibujar desde muy pequeña y que pues mi familia me llamaba artista, no era la artista porque vivía dibujando, pues me encantaba mucho el arte, hice varios tipos de arte. Cuando era pequeña estaba en un colegio de monjas, tenía canto, danza, o sea, tenía varias opciones de arte, pero con el tiempo me quedé nada más con las artes visuales. Me gustaba hacer dibujo libre, vivía haciendo muñequitos y figuritas y no sé qué. Se llama dibujo automático. Yo no sabía que era una técnica, pero yo lo hacía automáticamente, o sea, lo hacía, perdón, valga la redundancia, lo hacía espontáneamente, vivía dibujando. O sea, me acostaba en la cama y empezaba chuchu a hacer florecitas, a hacer no sé qué, a rellenar la página, ¿no? De figuras. Eh, Llega un momento cuando tengo 15 años que comienzo a darme cuenta que esos dibujitos parecían tener un significado, porque yo siempre los hice como nada, pues si salían de mi inconsciente no significaban nada, era lo que yo creía. Pero después comencé como a conectar ciertas figuras con personas, ¿no? Yo digo, oye, esta caricatura de esta persona, o sea, empecé yo a establecer unas analogías O sea, entre sin conocer, tú dices que tú conocerla, comenzaste a dibujar y sin haber visto previamente a esa persona. sin haber visto a la persona, ya la había hecho, por ende tú, la hice a los 12 años, pero a los 15 años veo una persona que veo que se parece a lo que había dibujado, ¿no? Empiezo a hacer esa analogía y me digo a mí misma, ah, estoy loca, ¿no? Eso no existe, eso no pasa, eso no. Bueno, llego a los 23 años y conozco a una persona y me doy cuenta otra vez la cuestión de la relación con ciertos elementos de los dibujos, porque yo fui dibujando en cada etapa de mi vida y los dibujos se iban haciendo más grandes y más, o sea, yo tenía más capacidad para el dibujo, pues para representar, para hacer figuras. Poco a poco fui integrando cursos, pues cursos de dibujo, y los dibujos cada vez eran más retratos y cada vez yo establecía una relación entre la gente y lo dibujado yo. Pero antes, ¿no? Era siempre un desfase de tiempo entre lo que yo dibujaba y lo que yo conocía. Y ciertas características físicas de la persona, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando yo vi los lentes que dibujaba de esa figura y yo veo a la persona y yo veo los lentes y veo a la persona y o sea, ya me empecé como que a psicosear de que algo pasa aquí, me lo estoy imaginando o está pasando, ¿no? Luego, cuando voy a la universidad,
conozco a un profesor y yo me le quedo viendo, ya yo estaba haciendo caricaturas, o sea, como te digo, paralelamente fui evolucionando como artista, pero seguía haciendo dibujos espontáneos. Y me doy cuenta que ese profesor se parece mucho a una figurita que yo hice, ¿no? Que era de chiquitica, como de 7 centímetros, de 7 milímetros. Y yo digo, oye, pero si justamente la figura tiene un maletín de tela, justo tiene el cabello largo, justo tiene los lentes así, justo. Y así era mi profesor, así tal cual, con su maletín de tela, con su cabello largo. Y yo digo, Dios mío, es más, me puse a hablar con él. Yo digo, profe, venga acá que le voy a mostrar este dibujo. ¿A quién se le parece este dibujo? Y el profesor me dice, bueno, a mí. ¿Entiendes? Y ahí empezó, se abrió así como para mí un mundo de que me dice, ¿y cuándo lo dibujaste? Yo, mira, cuando tenía 15 años. Yo te estoy hablando cuando ya tenía 21, 22 en la Universidad Central. Y así comencé a darme cuenta de eso, pero siempre lo olvidaba, lo dejaba, bueno, eso no tiene explicación. El profesor me dijo, era mi profesor de estética, no le busque explicación a esas cosas porque o vete a un psicoanalista, muéstrale tu dibujo a un psicoanalista, que te orienten porque, o sea, te vas a volver loca, pues si te buscas tantos misterios y yo, bueno, yo Y me lo asustaba. hiciste, llegaste a buscar ayuda, o sea, a esos psicoanalistas que te Mira, recomendaron. no, porque yo, o sea, yo seguía estudiando mis materias de arte, o sea, yo estaba metida en mi carrera. En realidad sí recibía directamente información de la carrera, que fue psicología del arte, o sea, todo era a la par. Recibí un diccionario de símbolos que la misma profesora de psicología del arte nos dijo, bueno, en este diccionario van a analizar los símbolos de sus sueños y yo lo agarré para analizar los símbolos de mis dibujos inmediatamente. Claro. Y allí empecé a tener una lógica. O sea, gracias a ese manual me di cuenta empecé a decodificar mi dibujo yo misma. Antes de dárselo a un psicoanalista, yo dije, oye, ¿verdad? Uno de los códigos para descifrar esos dibujos era la repetición, ¿no? Porque así se analiza el inconsciente. ¿Cuántos dibujos, cuántas veces yo había repetido un símbolo? Y me puse a ver, chica, que en una sola página yo había hecho 7 veces el sol. 7 veces, y yo decía, oye, 9 veces mi nombre. Es verdad, ¿cuántas veces uno repite un símbolo? O sea, ¿por qué tú repites? Y empiezo a sacar figuras y me doy cuenta que había hecho como 7 veces un tipo de cabello largo con una guitarra, había hecho varias veces un tipo con un sombrero, es decir, sí tenía muchas repeticiones que yo no me daba cuenta a menos que tuviera ese manual que me estaba diciendo cómo decodificar los símbolos, ¿no? Cuando yo llego a los 23 años y me voy a un local nocturno allá en Caracas, y yo nunca iba a ningún local ni a ver ningún grupo de música, pero esa vez fui porque era un vecino que se iba a tocar la batería en un grupo, pues miro a una de las personas que había dibujado y es el hombre del cabello largo con la guitarra que la había dibujado varias veces. Ya cuando yo lo vi a él, yo dije, bueno, no es mi imaginación. Yo hago esto siempre. Yo siempre tengo esta tendencia ¿Pero premonitoria. solamente era de personas o también de eventos? Sí, eventos, pero allí, en ese momento te lo cuento porque fue crucial para mí porque ese fue mi primer esposo. O sea, yo desde que lo vi, nos conocimos, puff, ahí quedamos juntos 4 años seguidos y yo comprendí y me puse a leer muchísimo, me metí en la Biblioteca de Humanidades, me puse a leer antropología, la mentalidad mágica, cómo es que nosotros podemos conectar con las emociones y las imágenes. O sea, yo estaba dibujando como una especie de mundo emocional sin yo darme cuenta porque era automático, era como si yo sacara todo mi mundo emocional y lo pusiera allí, automáticamente, ¿entiendes? Como si yo misma me echaba el cuento de mi propia vida, Pero antes y de que entonces, pasara. cómo brincaste desde tu parte artística de dibujar, pintar, al escribir? O sea, Ah, cómo no, fue esa transición y por qué? no, bueno, primero que en la universidad me enseñaron a escribir, o sea, yo tenía mi taller de expresión oral escrita porque eso forma parte de la formación como crítico de arte. Tú tienes que saber escribir, tienes que saber investigar y ahí aprendí a escribir, pues aprendí a escribir como crítico de arte, o sea, yo aprendí a analizar las obras de arte. ¿Y qué pasa? Que cuando ya escribo de mis dibujos es cuando tengo 40 años y estoy aquí en los Estados Unidos, o sea, cuando ya tenía tantas figuritas que había identificado a lo largo de mi vida,
cuando ya estaba como hasta aquí, estaba atragantada de esas coincidencias que yo le llamaba coincidencias, pero que no eran, pues ya yo me di cuenta que no eran coincidencias, sino era mi forma de funcionar, o sea, mi mente funcionaba así. Si yo me iba a un estado mental especial en esos dibujos, yo iba a canalizar esa información de mi vida, pues, sin darme cuenta. O sea, yo podía estar creyendo que estaba haciendo dibujo artístico, pero mi mente estaba haciendo otra cosa, estaba canalizando información. De hecho, hay una parte en esos libros, porque así fue que comencé a estudiar, donde yo me sorprendí a los 17 años de que yo había hecho un dibujo de un árbol, así pues en esa forma como zigzag, que uno no está pendiente de la estructura, sino es algo más libre. Y al año siguiente me di cuenta que había la figurita del hombre de cabello largo con la guitarra metida dentro de los trazos del árbol. Y eso me choqueó, ¿no? Yo me asusté, yo dije, Dios mío, me volví loca. O sea, sin darme cuenta, volví a hacer la figurita del hombre de cabello largo. No lo había conocido. O sea, yo tenía como dos mentes. Yo decía, bueno, yo estoy desfasada porque yo estoy haciendo conscientemente un árbol e inconscientemente un hombre. O sea, yo tengo como varias, como varias facetas, varias mentes, o sea, algo así. Pero tú crees que entonces eso es como muy característico de los que artistas que dibujan, o No, bueno, mira, solamente ahorita con mi página de Instagram, cuando yo muestro mis cosas y me dan feedback las mujeres pintoras y me dicen sí, a mí también me ha pasado, al menos 5 mujeres me han dicho sí, sí, se me han colado figuras premonitorias a mi pintura. Y allá en Venezuela también, cuando yo estudié, o sea, yo entrevisté artistas con la intención de saber qué les había pasado. Entrevisté a 12 artistas para mi tesis de grado y para ver qué me decían, y me decían de todo. O sea, me decían que le habían pasado muchísimas cosas, porque la psique se abre. O sea, cuando uno es sensible, uno capta muchas cosas, no solamente lo artístico, uno no está consciente, pero sí uno procesa mucha información, es información. O sea, no es que es un misterio. Cuando yo conocí a mi primer esposo y vi que lo había dibujado tanto, dije, bueno, se acabó el misterio. Es la vida, es lo que yo dibujo. O sea, ya no tuve más miedo, porque me daba miedo, ya hasta me fui corriendo, busqué la Biblia, qué será lo que me está pasando, y la abrí así al azar, y decía, esto viene del Padre, o sea, no tenía que preocuparme, ¿entiendes? Pero cuando ya vi que eran los mismos acontecimientos importantes de mi vida, que yo los presentía, ¿entiendes? Los preveía, los presentía, lo sabía dentro de mí, pues era como si ya la vida de uno existe, ya la vida de uno existe, total. Y si tú accedes a ese punto de información de ti misma, tú puedes saber cómo te vas a morir, tú puedes saber el final de la historia, tú puedes saber o te puedes retroceder para tu nacimiento. O sea, la información está ahí. Por eso existe la regresión y la tú, progresión. tú sabes cómo te vas a morir. O sea, tú puedes saberlo si te vas a ese punto del, digamos, como decir, de tu información. Tú tienes como tu historia dentro de ti. Así como tú te puedes retroceder para tu nacimiento, te puedes adelantar a acontecimientos. O sea, así lo he vivido yo. Puede ser Wow. que otra gente no. Pero puedes saber incluso a la edad que te vas a morir, por ejemplo. Mira, yo, no, yo solo he visto imágenes directamente en mi cabeza. O sea, he visto imágenes y la he plasmado imágenes. He plasmado imágenes y las he visto. O sea, la misma que he plasmado la he visto en mi mente y después la veo en la realidad y conecto todo. Ah, esto fue lo que dibujé. Ah, esto fue lo que vi en mi mente. Ah, esto es lo que es. O sea, tengo esa, te lo digo que me pasó aquí con el Océano Pacífico, la vista del parque de la ciudad. Eso lo vi yo en mi mente antes de venir para acá. O sea, se me abrió la mente y vi Del el. Pacífico, interesante. ¿Nos podrías decir dónde estás, por favor? Porque yo estoy, Estoy mis, Estoy estoy en California, en la ciudad de Santa Mónica, y hay un parque en la ciudad desde donde se ve el Océano Pacífico, y esa vista yo la vi completica en mi propia mente. wow, Y Dios, también la había hecho en mi dibujo. Cuando tenía 15 años hice tal cual, hasta le hice la reja, le hice o sea, y tomé la foto del lugar, tomé el dibujo, o sea, esto es esto. estamos hablando de que eso lo hiciste cuando estabas viviendo en Caracas, Venezuela. Sí, bueno, en Los Teques, pues yo vivía en Los Teques, iba a estudiar a Caracas, pero cuando yo estaba ya de 15 años, hice ese dibujo que cuando yo lo hice, te lo juro, yo decía, pero ¿y por qué le hice esta forma? O sea, yo hice una puesta de sol y le puse unas rejas
O sea que no tenía sentido una puesta de sol con unas rejas, pero se las hice, e incluso hice una forma, ¿cómo se dice? Rectangular, una línea, y yo decía, ¿qué será esa línea? ¿Por qué yo hice eso? Es decir, que yo tengo una parte que después lo estudié y se llama visión remota. La visión remota existe, o sea, me di cuenta que yo tenía una visión remota que la está viendo desde adentro, no son estos solo los que están viendo. Adentro tú estás viendo algo, ¿verdad? Lo ves con tu tercer ojo, lo ves con otros sentidos interiores, y yo estaba viendo esa forma rectangular, pero mi razón decía, pero ¿qué será esa forma? Si yo no entiendo qué es lo que estoy dibujando. Pues cuando yo llego aquí, tomo la foto, yo digo, es este lugar. Aquí está la reja, aquí está el sol, aquí está la puesta de sol y aquí está todo igualito como yo lo vi y lo hice. ¿Entiendes? Entonces, lo que me preguntaste de que además de personas, situaciones y lugares, sí, sí. Bueno, ¿y qué es este lugar? Es mi hogar. O sea, todo era significativo, tal como lo dice Jung, ¿entiendes? O sea, el primer marido, después mi segundo marido también lo había hecho, ¿no? El hombre del sombrero que yo había repetido era mi segundo esposo. Y fíjate, las partes más dolorosas de mi historia personal las dibujé y esas fueron las que me dieron más la razón de que sí, tú dibujas tu propia vida, sí, tú eres precognitiva, porque son las cosas que la razón jamás va a querer aceptar, ni entender, ni saber. O sea, tú no vas a querer ver algo malo, pues, ¿entiendes? Y porque digamos, ese tercer ojo no tiene juicio, no es ni bueno ni malo, es lo que te toca vivir como aprendizaje del alma, ¿entiendes? Y hay cosas que yo vi extraordinarias que yo dije, o sea, lloré mucho porque yo lo había dibujado, ¿entiendes? ¿Y las has escrito? ¿Y todas esas experiencias las has escrito en tus libros o no? Mira, sí, escribí, bueno, he tenido la crítica de mi propia familia, que me ha dicho, no, quita eso, no, pon esto, o sea, hay gente que se ha sentido aludida dentro de esas cosas que te digo, que eran dolorosas, me han criticado y yo me he sentido bajo presión de quitarlas, pero yo las había previsto, conflicto con mi hermana, conflicto, ¿entiendes? Sí, circunstancias, como tú dices, dónde está el momento en que tal me vio y tal hizo y tal, ¿entiendes? Allí, eso lo dibujé. También dibujé mi primer divorcio y lo rompí, rompí el dibujo porque me di cuenta que lo había dibujado y me dio mucha rabia. Lo había dibujado de una forma simbólica, a veces dibujo de una forma simbólica los hechos. Por ejemplo, dibujé la pareja con los ojos cerrados, o sea, se estaba casando con los ojos cerrados. O sea, no estaban viendo lo que estaban haciendo y yo me divorcié muy rápido en mi primer matrimonio. ¿Cuántos años duraste casado? Mira, duré 8 meses. 8 meses. Estuve Me 5, ganaste. Yo duré un año casado. estuve 5 años de noviazgo y 8 meses de matrimonio. Entonces, el matrimonio lo dibujé así, como una pareja que se casaba con los ojos cerrados. Entonces, mis dibujos me resultan muy potentes, su simbología, porque son literales. Son Pero cuando tú escribes tienes que ser un poquito más expresiva para que las personas entiendan lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo, cómo tú, como te digo, plasmas? O sea, ¿cómo ha sido esa transición de, de la pintura, que puede ser como hasta abstracto y muy subjetiva, porque a lo mejor tú puedes dibujar algo con la intención de dar un mensaje, pero puede ser que yo al verlo pues reciba un mensaje completamente diferente. Sin embargo, cuando tú escribes, hay una mayor posibilidad de que yo lo interprete de la forma en que tú lo has querido, que yo lo capte. O sea, si Mira, tú quieres un final no feliz, pues sé, fíjate es que, probable que yo entienda fíjate que que vas a escribir. la técnica que utilicé para escribir fue la siguiente, o sea, yo hice una lista de los acontecimientos puntuales. Estos que te estoy contando, yo hice la lista porque yo quería saber cuántas veces yo había descubierto una figura premonitoria. Ese fue como decir, casi que un enfoque científico, o sea, voy a hacer una estadística, voy a hacer una lista, cuántas veces yo vi una figura premonitoria. Y saqué de este dibujo, de este dibujo, de este dibujo, de este, o sea, fui sacando y cada figura que yo dibujé le puse la foto. Esta persona es esta persona es este lugar es este. O sea, fui comprobando con una cámara fotográfica.
O sea, porque yo misma quería saber hasta qué punto era eso o no era eso, o sea, era mi imaginación o cómo era que yo veía eso, ese fenómeno, cómo lo estaba viendo yo y si yo lo podía ver, otro lo podía ver. Entonces, esa fue mi intención. Así como yo lo puedo ver esa analogía, por ejemplo, el señor del sombrero y la foto del señor del sombrero, y la persona la ve y ya tu explicación es automática, o sea, tú la vas a ver con tus ojos, tú mismo vas a establecer las analogías físicas. Pero entonces, ¿cómo podrías tú denominar tu género literario? Mira, no es un género, o sea, es un género mixto, ¿no? Existe así un género que no es concreto. Mi género es mixto porque es en parte un diario, es en parte una compilación es una, ¿cómo te digo? Es una narración de la vida real, o sea, es una cosa de la vida real, no, es no ficción, este, no sé, una mezcla de cosas, no es un género definido, pues, no es un género definido, pero así lo hice, o sea, así lo hice, mezclé para darle vida a los personajes, creé los diálogos, porque habían diálogos específicos que me interesó mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando le decía a la persona que yo lo había dibujado, esos diálogos me interesó rescatarlos y del feedback que la persona me dio, no, yo no soy él porque yo no soy zurdo, por ejemplo, me dijo mi primer esposo, porque todo el mundo lo señalaba, fíjate, hasta mi sobrino que tenía 4 años lo veía en el cuadro y decía, ¡ah, es él! ¿Entiendes? Y no era él, yo lo había dibujado 10 años antes. Entonces era muy cumbre rescatar esos diálogos, porque eso me pasó, pues a los amigos de él que también eran músicos, él era músico, mira, hiciste el retrato de él. Y yo me quedaba calladita porque era la gente la que daba el feedback de reconocer a los personajes. Cuando yo cuando conocía, le mostré los dibujos a mi esposo actual, bueno, mi ex esposo, él también se rió, me dijo, ¿qué? Ahora tú eres clarividente. O sea, empieza la cosa de por eso te hablé de la maga tiene el reto, que es una parte psíquica, la persona que vive con esa fenomenología, que tiene que integrarla de alguna manera a su vida cotidiana, porque le pasa, o sea, me pasa. Yo siempre me quería olvidar, yo decía, no, eso no existe, no, y me ponía a hacer otra cosa, me ponía a pintar, me ponía, ¿entiendes?, a cualquier otra cosa, a hacer crítica de arte, pero me volví a pasar, volví a encontrar una persona que era importante, volví a verlo, digo, ahí está, ¿entiendes? O sea que no podía sino aceptarlo, que fue cuando ya estaba yo madura, 40 años, y yo dije, bueno, ya, sí, ya no me da miedo, ya lo puedo integrar, ya puedo tomar la fotico, ya puedo poner el dibujito al lado, bueno, tú eres esta persona, ¿por qué? Porque eres mi esposo. O sea, en la mentalidad mágica, lo que tiene que ver con la vida, el progenitor de mis hijos también están en mis dibujos, o sea, la parte emocional yo la plasmaba tal cual, el lugar donde estoy, la casa donde estoy, detalles de los lugares, era como si yo tenía una ventanita que podía ver un pedacito de los eventos, te digo que dibujé un pedazo de las rocas del Gran Cañón, un pedacito de Yosemite Park, o sea, tú ves dibujos, mis dibujos son un pedacito de todos mis paisajes, de ¿Me todos mis... podrías mostrar nos podrías mostrar las portadas de tus libros? Que me dijiste que fueron hechos por ti, ¿no? Sí. Allá, Y aquí, figuras premonitorias. ajá, El diario espiritual. sí, Entonces allí me imagino que podemos encontrar diferentes figuras hechas por ti. Y exacto. Sí, es como yo te digo que yo voy decantando las figuras que identifiqué y voy diciendo, bueno, esta persona, cómo los identifiqué. Por ejemplo, en parte es una mezcla de análisis plástico, ¿no? Porque yo decía, yo llegué a la tesis con en la universidad llegué con esa incógnita de si yo podía hablar de mis dibujos, de esa problemática de mis dibujos como tesis de grado, ¿no? Pero que no estaba en una escuela de parapsicología, así que me dijeron que como que no, como que mejor no. Pero quería plantear al menos la parte simbólica de los dibujos, lo que es el dibujo automático, los significados que uno puede desarrollar a partir del dibujo automático. Yo quería meterme en esa hondura psicoanalítica
Y mi profesora, ella sí me dijo que yo, si yo tuviera, o sea, como yo había estudiado la parte teórica, que era pues, historia del arte, y no tenía un aval de artista plástico de otra escuela, la Cristóbal Rojas, sí había hecho cursos, pero no tenía el gran título. Esa fue la negativa, pues, de que yo no me hubiese graduado en la Cristóbal Rojas y al mismo tiempo en la Universidad Central, o sea, teoría y práctica. Pero sí me interesaba indagar en el asunto del dibujo automático, ¿no? Lo cierto es que me dediqué a la simbología de otros artistas consagrados y investigué 12 personas que trabajaban con simbología y me echaron todos los cuentos hasta de los extraterrestres, o sea que yo no era la única maga, o sea, pues, era una mentalidad de la gente que trabaja con la simbología, que de hecho todavía tengo contacto con uno que está ahorita aquí en Nueva York y quiere que le escriba acerca de su simbología, porque la gente que está conectada con este mundo de los símbolos y esta psique así como decir abierta. Adiós, mami. Este, Y, y, crítico, el crítico de arte no maneja esta mentalidad así, de esa forma dinámica, ¿entiendes? Sino teórica. Y cuando yo llegaba a estos artistas les encantaba porque yo lo estaba viendo desde adentro, de la persona que también está viviendo eso, y le captaba rápido los símbolos a ellos y tuve la máxima nota en mi tesis. Ellos decían que no sabían cómo yo había hecho eso, yo les decía, es magia, no sabían cómo yo había movido los símbolos y cómo yo había hipnotizado al jurado para hacerlo todo bien. Todas las piezas encajaban perfectas. Y decían, ¿cómo hiciste tú eso? Yo, es magia. Magia, definitivamente. Y mira, se nos está acabando el tiempo y quisiera que les mostrara a nuestros seguidores tu otro libro, por favor. Así, la casa transmutada. ¿Y cuál es esa casa? A ver. Mira, esta casa tiene muchas vueltas, tiene que darle muchas vueltas a esta casa porque esta casa, este libro se inspira en una persona que vino para acá y que era medium. Entonces imagínate tú, yo con mi psiquismo y la persona medium que vino a limpiar mi casa, todos los lunes venía, durante 2 años y medio vino y me dijo las cosas que sentía en esta casa, que yo también las sentía. Y allí, con esa presencia de esa persona tan particular, yo me motivé y comencé a anotar todo lo que ella me decía. Y bueno, allí intercambiamos muchas cosas, ocurrieron muchas cosas fenoménicas allí, buenas y malas, en este libro y en esta casa, pues en este lugar donde yo vivo. Así que bueno, básicamente es eso, es un diario personal donde voy desarrollando todo lo que es esta experiencia de persona con un psiquismo que voy como decantando, entendiendo, autoanalizando, porque bueno, no estudié en la escuela de Harry Potter, entonces tengo que autoeducarme en esa psique, ¿verdad? Tengo que irme buscándome la forma Jung, digamos, lo que está dentro de nuestro contexto académico, dentro de nuestra mentalidad. Y Mira, bueno, y por ejemplo, para las personas, porque ya el tiempo, mira, voló, es increíble, o sea, realmente escuchándote, de verdad que sacaron tantas cosas, quería preguntarte sobre tantos temas que mira, si las personas que nos están escuchando quieren saber más de ti, ¿dónde te pueden buscar? mira, tengo un correo que se llama el diario espiritual 444 @gmail.com. Si la gente quiere saber algo, me pueden mandar un mensaje allí. Ese es un correo que estoy creando para dar unos talleres, porque ahorita estoy creando el taller de este tipo se llama taller de escritura autobiográfica de eventos especiales, extraordinarios, que tiene que ver porque mucha gente le pasan cosas y me gustaría saber cuánta gente le pasan cosas extrañas, que si ves triple, que si número seguido, que si aquello, ¿entiendes? Hay más gente de lo que uno se imagina, sí, mucha gente también tiene figuras premonitorias en su obra. Entonces, junto con mi editor, estamos creando este taller de escritura autobiográfica, sí, de eventos especiales, lo he llamado de la nueva era o del nuevo paradigma, porque estos eventos son de esta nueva era. Es como una ruptura con lo viejo, con lo que antes pensábamos. Y bueno, ese correo es el que tengo por ahora, el que tengo por ahora de contacto.
Ok, bueno, de verdad ha sido un placer enorme tenerte en conversándote al oído. Esta guara, guara, bueno, muy caraqueña ella más. Y ahora imagínate, americana, así que, pero en guara, en el fondo, bien guara. Así que bueno, espero que disfruten este programa, que si les gusta lo compartan y que nos sigan apoyando en este espacio literario, ¿ok? Así que ha sido un placer, muchísimas gracias y espero tenerte pronto nuevamente, ¿ok? Ay, En claro, otro claro, programa. sí, cómo no. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego entonces. Bye bye.